93.5 en la banda de frecuencia modulada te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. De letras es nuestro mapa. Valparaíso ha escrito, Isla Negra, Mataquito, El Quilota, Antofagasta, Kemchi, Lebu, Tintagastan, en Concepción y Parral, San Fabián, Tamarugal, en Santiago y Cartagena. Con buena prosa y poemas va nuestro abrazo cordial. Conoce nuestro increíble catálogo. Envíos gratis a todo Chile por compras sobre 50.000 pesos al comprar en nuestra librería online, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. En vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el ex canciller de nuestro país, embajador ante Naciones Unidas y múltiples cargos internacionales, Heraldo Muñoz. Heraldo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, muy bienvenido y muchas gracias por tu gentileza de aceptar esta invitación. Hola Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes y Yana creo que está también ahí. Por supuesto que sí. Bienvenido, Heraldo. Partamos por la coyuntura, porque sorprendió gratamente el anuncio del régimen venezolano de liberar presos políticos. Hasta ahora la palabra democracia y derechos humanos no se había escuchado en todo este proceso de derrocamiento de Maduro. ¿Es alguna señal de que se podría avanzar hacia la democracia o más bien un dulce para enfrentar todo este proceso tan atentatorio al derecho internacional? No creo que sea una señal, lamentablemente, hacia la apertura democrática en Venezuela. Lo que sucede es que, como la palabra democracia no está en los planes de Donald Trump, y hay críticas en Estados Unidos justamente a que no solo no hubiera un avance hacia la democracia, sino que hubo inmediatamente después de esta operación militar mayor represión. Y de hecho más de una decena de periodistas extranjeros y nacionales presos y hubo en las calles en los colectivos armados infundiendo temor en la población. Todo eso entonces originó críticas que en definitiva yo creo que llevaron a Marco Rubio a presionar para que se hiciera este gesto. Pero la palabra democracia tampoco está en este documento que se emitió hace unas pocas semanas por la Casa Blanca, esta estrategia de seguridad nacional donde Trump inaugura el corolario de Trump de la doctrina Monroe. Y la palabra en todo el capítulo sobre América Latina y el Caribe no aparece la palabra democracia. Así que no creo que lamentablemente esta sea una señal muy auspiciosa, si bien es cierto que es importante que salgan presos políticos de la cárcel. Así que eso hay que, por cierto, valorarlo y estoy seguro que sus familias piensan lo mismo. Ahora, respecto de otras novedades, son algunas precisiones que se han conocido respecto a la administración del petróleo, porque había sido bastante vago. Ahora Trump ha dicho que él personalmente lo va a administrar y que los fondos que generen van a ir directo a una cuenta estadounidense y las rentas para Venezuela prácticamente las va a decidir Estados Unidos. Pero si eso significa un mayor deterioro económico y por lo tanto mayor inestabilidad política, tampoco conviene a los planes de esta intervención de Estados Unidos en Venezuela, ¿o sí? ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, a ver, está claro que el petróleo es la clave de toda esta intervención militar.
no son las drogas, no es el narcotráfico, porque si fuera así, bueno, paralelamente hace no tantos días atrás, Trump no habría indultado al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos, juzgado allá, sentenciado a 45 años por traficar toneladas de cocaína a territorio estadounidense. Y va Donald Trump y lo indulta, porque es del Partido Nacional cuyo candidato él apoyó y que ganó estrechamente las elecciones ahora en Honduras. Entonces, el argumento de que va a proteger a los norteamericanos del flagelo de la droga se diluye bastante con esa acción. De modo que lo que está detrás es el petróleo en último término. Él lo había dicho antes, incluso de esta operación militar, el propio Trump, y ahora lo ha reiterado varias veces. Ha hablado incluso de que le robaron el petróleo a las empresas norteamericanas. Es una falsedad, porque las empresas norteamericanas nunca tuvieron propiedad de yacimientos petrolíferos en Venezuela. Lo que habían eran concesiones, y a través del tiempo hubo un proceso que culminó en la nacionalización del petróleo venezolano en el año 1976, es decir, muy antes de Chávez y, por cierto, de Maduro. Entonces, aquí eso es absolutamente infundado de parte de Trump. Pero yo creo que está tratando de venderle toda la operación de Venezuela a los ciudadanos norteamericanos, básicamente diciéndole, mire, con todo este petróleo, la gasolina en las estaciones de servicio va a ser más barata para ustedes. Yo estoy actuando entonces en beneficio de ustedes. Ese es básicamente el mensaje. Y por cierto, hay una situación complicada en la mantención del bloqueo, porque sé que el bloqueo a los buques petroleros sancionados se mantiene como esta captura del último de hace algunas horas atrás en el Mar del Norte, del Atlántico Norte. Es una complicación para la economía venezolana. El petróleo es poco más del 40% de los ingresos del país, y por lo tanto tampoco se puede arriesgar a eso. Así que ahora lo que está diciendo es, bueno, vamos a invertir, van a llegar las empresas norteamericanas, nos van a entregar una cantidad inmensa de petróleo a nosotros lo vamos a vender, y eso entonces va a ser para beneficio de Venezuela y para beneficio nuestro, dice Trump. Pero básicamente lo va a manejar él dice, yo. Sí. Y además dice, nos van a comprar productos a nosotros. Entonces, este es un negocio, porque Trump siempre piensa en negocios, cuando entran operaciones, ya sea de presión económica o operaciones militares como esta. O sea, al fin de cuentas, se trata de buenos negocios, de que Estados Unidos supuestamente gane, y de que él aparezca entonces como la persona que beneficia al norteamericano medio, y particularmente ahora, porque ojo que hay elecciones de medio término este año, y Trump está en un 33% de apoyo, porque la gente se está quejando que la economía marcha mal, que la inflación continúa, y que definitivamente él se preocupa más de otras cosas que de beneficiar al consumidor. Heraldo, y por eso insisto que habla de petróleo y cómo él va a abaratar los costos, y la gasolina le va a salir más barata al consumidor norteamericano. Heraldo, hoy día el Senado de Estados Unidos, lo comentábamos hace un ratito, emitió una resolución presentada a través de la bancada demócrata, intentando limitar estos movimientos militares, en fin, de Trump, que tiene un valor más bien simbólico, pero que tiene el valor de que hubo 5 senadores republicanos que votaron a favor esa resolución, junto con los demócratas. ¿Esto tiene un significado político más profundo o es solo una demostración de enojo
por la flagrante saltarse al Congreso en la operación anterior. No, tiene un significado un poco más que simbólico. En primer lugar, a ver, no es una votación sobre el fondo todavía, es una votación sobre la decisión de votar. ¿Ok? Entonces, pero es muy significativo que este número de 5 republicanos se hayan ido a la mayoría y hayan certificado entonces que se va a votar en definitiva, algo que tiene que ver con la autoridad para que Estados Unidos entre en guerra, si es que hay nuevas operaciones militares en Venezuela. Eso tiene que ir por el Congreso. Entonces es más significativo. Ahora Trump ya salió criticando fuertemente a esos senadores republicanos que hicieron mayoría con los demócratas. Así que la presión va a ser fuerte y vamos a ver acaso esos senadores se mantienen con la mayoría, con los demócratas para dar esta mayoría y esta derrota para Trump. Así que yo creo que es bien significativo porque hay el problema que tiene Trump, y es que si él pretendiera otras operaciones militares, no solo en Venezuela como amenazado, si es que las cosas no van por el carril que él quiere, porque él dice vamos a gobernar Venezuela, y si los encargados de gobernar esta suerte de protectorado, que es Venezuela ahora, no responden, bueno, vamos a incluso dice podemos tener botas en terreno, es decir, podemos tener hasta cooperación militar si fuera necesario. Bueno, eso es una confrontación abierta con el Congreso norteamericano, y más aún si tuviera la intención de operaciones militares en Colombia o en Cuba. Aparentemente en Colombia ya esa presión ha bajado por la conversación que ha tenido con Gustavo Petro. Eso es interesante, Heraldo. ¿Cómo aprecias tú esa suerte de reconciliación? Porque llegó a niveles bastante impensados el tipo de amenaza e insultos recíprocamente proferidos. ¿Por qué se produjo? Bueno, aparentemente aquí una iniciativa de la Cancillería colombiana y particularmente del embajador en Estados Unidos para concertar este diálogo, y bueno, yo creo que a Trump le encanta que algunos contrapartes a los cuales tienen un poco nerviosos lo llaman por teléfono. Entonces no me extrañó del todo que aceptara la llamada telefónica, y bueno, aparentemente la conversación fue cerca de 1 hora y fue por buen camino, y lo va a recibir ahora en la Casa Blanca. Ojo que yo le diría a Gustavo Petro vaya bien preparado, porque hay que recordar lo que le hizo al presidente de Sudáfrica y lo que pasó con Zelensky, así que hay que ir bien preparado para esa entrevista en la Casa Blanca, pero yo creo que eso baja con mucho cualquier posibilidad de una operación, y el propio presidente Petro en el discurso que dio, donde probablemente iba a ir con todo en contra de Trump, bueno, cambió el discurso, digamos, a último minuto. Y lo de Cuba, yo tendo a dudar que haya una operación militar por varias razones. Primero, el propio Trump y Marco Rubio dijeron, bueno, Cuba se está cayendo a pedazos, digamos, está en una crisis muy fundamental, ¿no? Dos, yo todavía pienso que está vigente aquel compromiso después de la crisis de los misiles, donde para el retiro de los misiles, recordemos, de la entonces Unión Soviética, hay un acuerdo, y el acuerdo es que no habrán nuevas intervenciones militares tipo Bahía Cochinos en Cuba por parte de Estados Unidos. Entonces ese fue parte del arreglo que hubo en ese tiempo. Yo creo que eso debiera mantenerse, aunque con Trump todo puede pasar y se ignora la historia y los precedentes y los tratados y los acuerdos, etcétera. Y por último, yo creo que una cosa es una operación militar en Venezuela
y otra bien distinta en Cuba. Yo creo que la respuesta militar en Cuba sería bien diferente, a mi juicio. Entonces, eso agrega a los problemas que podría tener Trump con el Congreso norteamericano. ¿Y en Groenlandia? Y lo de Groenlandia es una cosa, bueno, insólita, porque se trata nada menos que de un socio de la OTAN. De hecho, la primera ministra de Dinamarca ha salido en los últimos días diciendo, mire, Venezuela no es Groenlandia, y nosotros esperamos que se cumplan los compromisos en el marco de la OTAN, pero resulta que el que pretende eventualmente intervenir es otro socio de la OTAN, que es Estados Unidos. Entonces, ahora ha salido claramente de nuevo que ellos quieren comprar Groenlandia, aunque han dicho tanto los habitantes de Groenlandia como Dinamarca no está a la venta, pero la insistencia pareciera llevar a que la presión va a ir en aumento, ¿no? Entonces, pero una operación militar se ve difícil, no me imagino en Groenlandia. Porque eso significaría el quiebre absoluto de la OTAN, digamos. Absolutamente, claro, y un quiebre además con Europa en particular, y un lío en el Congreso, y quizás con la opinión pública, porque yo creo que la opinión pública está pensando que le dedica mucho tiempo a la política exterior y poco a la política interna, y tiene que preocuparse de las elecciones de medio tiempo. De medio tiempo, y entonces yo creo que ahí tiene un problema, pero los impulsos de Trump pueden llevar a cualquier cosa, y además está siendo asesorado por individuos que a mí me sorprende las cosas que dicen los asesores, entonces no tiene un entorno como en el primer mandato, como en la primera administración de Trump, donde había gente que eran adultos en la sala, como se dice, que lo frenaban. Ahora no, de hecho lo estimulan, lo alaban. Entonces su tendencia a improvisar o a moverse por sus sentimientos es mucho mayor, ¿no? Así que uno no puede descartar nada a esta altura. Hoy día, Heraldo, Estados Unidos se retiró de 66 instituciones internacionales, 31 de ellas son de parte de Naciones Unidas, CEPAL, para poner un ejemplo. Sí. No, y las de cambio climático. Y las de todas. ¿Cómo puede sobrevivir el multilateralismo que todo el mundo se supone civilizado ve como la forma de entenderse en el universo? Si las grandes potencias en general le vuelven la espalda al multilateralismo, ¿o va a ser esa la gran bandera china de aquí a un tiempo más? Es una muy buena pregunta, y especialmente la última parte de tu pregunta y de tu reflexión. Es decir, China puede decir, sabe, yo soy el socio responsable y yo me voy a hacer cargo, y vamos a impulsar entonces un fortalecimiento del multilateralismo sin Estados Unidos. Y yo creo que países como Chile, un país relativamente pequeño, mediano, lo que tiene que hacer es buscar alianzas con países de criterios parecidos, like-minded, como se dice en la jerga diplomática, para ir reconstituyendo este multilateralismo bajo ataque, asumiendo que va a ser sin Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos se queda en varias instituciones de Naciones Unidas, y sale, sin embargo, algunas bien significativas. Yo en la mañana estuve en un seminario con gente de la UCLA, de la Universidad de California de Los Ángeles, sobre cambio climático, y ahí estaba la expresidenta del Comité Intergubernamental para el Cambio Climático. O sea, Estados Unidos se sale de la autoridad mayor del mundo en materia científica sobre cambio climático, ¿no? Ahora, no debe extrañar, porque como el presidente es un negacionista en materia de cambio climático, el que se salga de la mayor entidad científica y orienta
los trabajos sobre cambio climático, no debiera sorprendernos, pero se sale y además se lleva los recursos. Al final de cuentas, claro. Se lleva los recursos. Así que yo creo que China de repente puede enarbolar las banderas del multilateralismo y bueno, habrá que trabajar con los países que están dispuestos. Por cierto, cada cual lo hace por sus intereses. O sea, China no es por benevolencia, sino que porque quiere sacar réditos en términos de influencia, de eventualmente asumir una tarea semejante, ¿no? Entonces, pero es un desafío bien importante que tenemos por delante y va a requerir gradualidad y simplemente saber que Estados Unidos no va a ser parte del esfuerzo. A menos que haya un cambio de gobierno, digamos. A menos que haya un cambio de gobierno, pero eso hay que pensar en 3 años más. Sí. Y yo le decía a un amigo, oye, y resulta que estamos recién en el primer año de Trump. Faltan 3 todavía. Entonces, y eso asumiendo que los demócratas ganan la próxima elección. Y yo, como veo el Partido Demócrata, tengo serias dudas en estos momentos, porque el fraccionamiento que hay, las divisiones, las diferencias que hay en este momento en el Partido Demócrata, no veo eso como muy claro y no veo tampoco ninguna figura rutilante que uno diga, bueno, este es el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos, una seria posibilidad. No veo que eso esté ocurriendo y además hay todo un sector MAGA de los seguidores de Trump que miran a Trump como un hito muy importante, pero que están pensando en la refundación, aunque sea más allá de Trump. Y por eso los cambios en las instituciones, porque además tienen una Corte Suprema a su favor, y quieren entonces hacer todo lo posible por cambiar la institucionalidad para que esto sea permanente y no sea solo un gobierno de 4 años. Heraldo Muñoz, ex canciller de nuestro país, entre otros muchos cargos internacionales, Naciones Unidas de partida. 1.000.000 de gracias, Heraldo, siempre un gusto conversar con ustedes. Encantado. Gracias, Heraldo. Chao. Ya pues nos tenemos que ir. Sí. ¿Y la Sala Máster? Pero hay un concierto que es imperdible en la Sala Máster. ¿Te gusta la guitarra? Claro. Bueno, hay 2... Otra cosa es con guitarra. Y en este caso es que otra cosa es con 2 guitarras. Y 2 guitarras en manos de 2 eximios guitarristas. Horacio Salí